Gracias por escuchar los podcasts de Radio Nacional. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta. Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. Pasan algunos minutos de las 3, las 2 en las Islas Canarias. Es de nuevo el tiempo de los enigmas, este programa especial del Espacio en Blanco en Semana Santa, aquí en vuestra casa, la de la radio, y dentro, como digo, del Espacio en Blanco. Un placer teneros a todos aquí dentro con nosotros. Gracias a todos por seguir unidos en la radio online, escuchándonos en más de 100 países en todo el mundo, en el podcast, haciendo que seamos, dicen, uno de los programas más descargados, y ahora en directo en Radio 1, Radio 5, disfrutar de este tiempo si estáis de vacaciones, del trabajo si lo estáis haciendo, buen turno, y de la radio en nuestra compañía. Y para seguir nos vamos de viaje. Otro invitado de lujo, súper especial, nos lleva hacia el Renacimiento. Vamos a la búsqueda de una obra de arte y sus misterios, la Gioconda. Ya veréis qué interesante. Tras esa introducción, os lo ofrecemos. Nuestro objetivo en los próximos minutos es fijarnos en una mirada y una sonrisa enigmática. Nos referimos a la Gioconda, una de las obras culminantes de Leonardo da Vinci. Desde su creación y hasta nuestros días, la Mona Lisa ha sido considerada un prototipo de belleza femenina. Con tan solo 77 centímetros de altura y 53 de ancho, los misterios y enigmas que encierra el mítico cuadro de Leonardo da Vinci se ha convertido en uno de los más estudiados. Probablemente la mayoría de los enigmas se los llevó da Vinci a la tumba. Otros tantos han sido resueltos por investigadores de todo el mundo. Uno de ellos nos visita esta noche y junto a él nos lanzamos a descubrir algunos de los misterios de esta enigmática obra. Hace poco tiempo tuvimos a la persona que nos acompaña, una personalidad, hablando de Leonardo da Vinci, y nos asombró. Yo le decía cosas, ¿te acuerdas? A micrófono cerrado te decía cosas feas. No tan feas. Cristian Calvez, ¿cómo estás? Muy buenas. Un placer que estés con nosotros. El placer es mío. Ya sabéis que si me decís ven, lo dejo todo, pues casi eso, todo. Se lo cuento a los oyentes. Cerrábamos, yo me quedé tan sorprendido, tanto como sabías de Leonardo da Vinci, y le decía, pero qué, no puedo decirlo aquí en antena lo que te decía, pero si este país, la envidia fuera tiña, sería increíble, ¿eh? Bueno, ¿sabes qué pasa? Que al final siempre me quedo con la cosa más positiva de todas las experiencias. Y en este caso recuerdo que la intervención en este espacio, en tu espacio, fue brutal. Es decir, me paraba la gente por la calle diciendo, te he escuchado en... ¿Sí? Sí, no, la repercusión mediática fue espectacular, ¿no? Y no, qué bonito que de repente, bueno, estamos aquí charlando porque, claro, al final la radio es muy diferente a lo que yo hago en televisión, ¿no? Súper mágico, ¿verdad? Y hay mucha magia que la gente te pare, te diga, oye, te escuché, porque al final... Claro, yo estoy de lunes a viernes en la tele todas las tardes y que se queden no con ese espacio que estarán o no acostumbrados a verlo y a disfrutarlo, pero que se queden con ese momento en el que les hemos acompañado durante unos minutos hablando de nuestras cosas, me parecía maravilloso. Y como me llamen voy. Qué chulo, qué chulo. Comisario de la exposición Leonardo da Vinci, los rostros de un genio, y te decía que cuánta envidia hay por ahí, porque de repente, yo no sé dónde estaba, y yo no me suelo enfadar, pero dije, pero ¿cómo somos en este país? ¿Cómo se están metiendo con Cristian por esa exposición que estás haciendo? ¿Que lleva cuánto tiempo? Pues llevamos desde noviembre ya hasta mayo. Nos quedaremos hasta el 19 de mayo para celebrar el 5º centenario de la muerte de este tipo, de este
terrestre extra. Sí, señor, que además lo hiciste un retrato de él, luego hablamos de retratos si quieres de caras y demás, absolutamente increíble. ¿Dónde es la exposición? Bueno, tenemos el grueso de la exposición, casi el 90% de la exposición está en el Palacio de las Alhajas, muy cerquita de Cortilandia, en pleno centro de Madrid, al lado de Callao, y luego como epílogo a la exposición, un 10%, pero ¿qué 10% también? Biblioteca Nacional, con los códices Madrid 1 y Madrid 2. Los auténticos. Los auténticos de Leonardo, efectivamente, wow. Ahí están. Y dime una cosa, ¿fue sorprendente descubrirte que te habías interesado tanto por Leonardo? ¿Por qué? ¿Qué te pasó para...? Bueno, sabes que Leonardo también fue señalado por la academia, ¿no? Sí. También fue señalado, ¿no? Como intruso al final, ¿no? Sí. Porque, claro, al final, un tipo que es ilegítimo, iletrado, ya lo comentamos la última vez, disléxico, bipolar, con déficit de atención, pero claro, dominando 14 ramas del saber, al final... era un intruso en 13 ramas del saber, ¿no? Bendito intrusismo cuando se hace desde el rigor, la objetividad y sobre todo y por encima de todo la pasión, ¿no? En este caso, claro, Leonardo fue también señalado en su época, pero yo creo que no aprendemos. Y cuando digo no aprendemos es que no terminamos de rescatar un valor que hizo grande el periodo conocido como el Renacimiento, que es ese respeto a la multidisciplina. Llegaba Leonardo a la corte de Ludovico Sforza, ¿no? O a las campañas bélicas de Cesare Borgia, o incluso en la Florencia de los Medici. Decía, no, mira, es que yo soy pintor, escultor, arquitecto, botánico, filósofo, escritor, científico, etcétera, etcétera, etcétera. Y no le decían, anda ya. Le decían, demuéstralo. Y si lo demostrabas, te respetaban para siempre, ¿no? Como tiene que ser, ¿no? Bueno, el caso es que hoy en día, no sé por qué, no sé pues el tipo de sociedad que hemos construido, tenemos que estar constantemente demostrando que somos los indicados en escribir, en presentar radio, presentar televisión, los datos de las audiencias están ahí, en el caso de la televisión es más agresivo porque es día tras día, a las 8 de la mañana te llega la audiencia, en el caso de los libros, la literatura, compaginarlo con exposiciones, etcétera, etcétera. Bueno, supongo que toca alguna que otra frustración, pero bueno. Este es nuestro invitado. Vamos a disfrutar esta noche con una de las obras, no sé cómo llamarla. El libro se llama La Gioconda descodificada, es tu última obra, sí. Tu último libro. Vale, pues vamos a hablar de la Gioconda y de otras cosas, ya veréis. En el libro abordas la cuestión de la mujer en el Renacimiento. Uh-huh. ¿Qué papel tenía la mujer en el Renacimiento? ¿Era importante o tenía un segundo plano? Claro, tenemos que recordar a los oyentes que cada vez que aparece en nuestras conversaciones el Renacimiento, siempre nos vienen a la mente nombres masculinos. No solo artistas, Leonardo, Miguel Ángel o Rafael, políticos, Maquiavelo, exploradores, Amerigo Vespucci o Cristoforo Colombo, ¿no? Siempre digo Cristoforo Colombo porque yo mantengo todavía que era genovés. Pero bueno, sí, italiano. Pero bueno. Hablaremos otro día de eso. Sí. Podríamos hablar, ¿no? Lo que sí que no hay ninguna duda es que Leonardo era italiano, que tenemos partida de nacimiento. Pero ¿y la mujer? Es decir, ¿no había mujeres? Claro que había mujeres. La historia es verdad que la cuentan los hombres, o es verdad que cuando nos remitimos a las fuentes bibliográficas, ¿no? Para intentar bucear por los enigmas del Renacimiento, encontramos las vidas de Giorgio Vasari, ¿no? El primer cronista, el primer, digamos, historiador de arte, en el que entre los cientos de biografías que escribe, solo hay una mujer. Y además posiblemente una de las menos conocidas, Properzia di Rossi, ¿no? Y es curioso cómo Giorgio Vasari ensalza las figuras masculinas del Renacimiento, sobre todo si son florentinos. Es decir, Leonardo, Miguel Ángel, Michelangelo, Rafaelo, los dotes artísticos venían otorgados por los mismísimos dioses. Sin embargo, cuando uno lee la biografía de Properzia di Rossi, se encuentra con que, bueno, casi era tan buena en el arte como en las cosas de la casa y que necesitaba muchísimo esfuerzo, ¿no? Para colocarse al nivel de los demás. Pero teníamos a Artemisia Gentileschi, a Sofonisba Anguissola, o, por ejemplo, cuando hablamos de la sexualidad de los maestros del Renacimiento, ¿no? Michelangelo Buonarroti, Miguel Ángel. No, es que era homosexual. Bueno, sí que escribió a Tommaso Cavalieri durante la mitad de su vida poemas de amor, pero la otra mitad de su vida escribió poemas de amor a Vittoria Colonna. Nada más y nada menos que la mejor poetisa del Renacimiento. Sin embargo, siempre que hablamos de mujeres, nos viene directamente Lucrecia Borgia. Prostituta y envenenadora. Mala. ¿No? Siempre nos viene a la mente eso. Pero bueno, yo creo que las mujeres tuvieron cierta importancia. A ver, tenemos que situar Renacimiento, ¿no? Renacimiento. Digamos, dentro de la historia del universo, hablando de macrocosmos, nos encontramos con el microcosmos, el rol que juega el ser humano dentro del propio universo. Y en ese periodo de existencia del ser humano, el Renacimiento no deja de ser la adolescencia. ¿Por qué digo esto? Porque es el momento histórico en el que el ser humano ya no le hace caso a papá. Papá es Dios, ¿no? Ha caído un rayo, ¿no? Es que papá se ha enfadado. Bueno, no.
Cuidado, es que igual hay una explicación científica a esto, ¿no? También se busca el antropocentrismo, la búsqueda científica del alma, y ahí aparecen también las grandes mujeres del Renacimiento, muchas veces soterradas como objetos. Vamos, si te parece, con Leonardo da Vinci y la Gioconda. ¿Hay alguna historia? Porque la otra vez que estuviste aquí contaste así diferentes fragmentos y yo no me aclaré de aclarar. ¿Quién era la Gioconda o a quién estaba retratando? Es que esa es la gran pregunta, ese es el gran enigma. El gran enigma de Leonardo, a pesar de que las biografías coetáneas como el anónimo Gadiano, Paolo Giovio, Antonio Billi, Giorgio Vasari, es que tenemos muchas evidencias históricas de que Leonardo retrató a una mujer, ¿no? Entonces, insisto, tenemos Antonio Billi, Paolo Giovio, Giorgio Vasari, Casiano dal Pozzo, Antonio de Beatis. Tenemos 5 evidencias históricas que certifican que Leonardo retrató a una dama. ¿Qué dama? Bueno, pues de las 5 evidencias históricas, ninguna se pone de acuerdo. Antonio de Beatis, en 1517, dice que Leonardo le enseñó un cuadro, ya en Francia, que retrataba a una dama florentina. Giorgio Vasari defiende que es Lisa Gherardini, esposa de Francesco del Giocondo. Antonio Billi dice que no, que nunca retrató a Lisa Gherardini, que retrató a Francesco del Giocondo, al marido. Otros autores dicen que solo retrató una tal Gioconda, una tal Jocoso, una dama que sonríe. Y ya Casiano dal Pozzo dice directamente que no, que Leonardo retrató a Lisa Gherardini, pero también a una tal Gioconda. Por lo tanto, no conseguimos encontrar una sincronía entre toda la información que nos llega. ¿Es importante a quien retrata o es más importante la fascinación que genera ese cuadro que, insisto, nunca fue concebido como la gran obra maestra de Leonardo? No. Para nada. O sea, la gran obra maestra, según las fuentes bibliográficas, es La Última Cena. La Última Cena. El rey Luis, el rey francés, quiso arrancar literalmente el muro del refectorio de Santa María delle Grazie en Milán para llevárselo a Francia. No pudo. Luego ya al final Francisco I lo que consiguió fue llevarse al propio Leonardo. Pero lo que desataba pasión y furor era La Última Cena. El cenáculo de Santa María delle Grazie. ¿Hubo alguien que encargó ese retrato o lo pintó porque le vino la inspiración? Depende de quién represente. Yeah. Porque, lógicamente, si representa a Lisa Gherardini, que es más o menos, digamos, la acepción más asumida por todos, no sé si debido al peso de la tradición o a la psicología de masas, claro, Francesco del Giocondo. ¿Por qué? Porque recordemos que la mujer como objeto también viene retratada como tal. Es decir, la representación femenina en el Renacimiento, 400-500, viene ya dada por el De Corporeum, un libro en el que dice cómo hay que retratar a la mujer. Siempre se retrata de perfil, con las manos una encima de otra, en posición de la Gioconda, y normalmente se entregaba como dádiva en un contrato matrimonial. Claro, en el caso de la Gioconda aparece en posición 3/4, aparece en contraposto, no aparece anillo matrimonial. Es sospechoso. Te pongo un claro ejemplo, y además es un ejemplo precioso, con cierta patina enigmática, ¿no? Sandro Botticelli. Sandro Botticelli se enamoró de Simonetta Vespucci, una dama del Renacimiento muy jovencita, 23 años, que estaba casada. Se enamora platónicamente y siempre retrató a Simonetta Vespucci de perfil. Simonetta Vespucci muere y lo que hace Sandro Botticelli es inmortalizarla. ¿De qué manera? Pues convirtiéndola en otras figuras. Mitología. Entonces, cuando la convierte en un rol que no representa a la propia Simonetta, es cuando aparece de frente el nacimiento de Venus, el rapto de la primavera, y además digo que tiene una pátina misteriosa porque es curioso, Sandro Botticelli, después de inmortalizar tanto de perfil como de frente a Simonetta Vespucci, cuando muere en su testamento dice que por favor le entierren a los pies de Simonetta. Entonces, hoy en día, en Florencia hay una iglesia. No se puede acceder si no es el día de misa, no entra dentro del circuito turístico, en el que encuentras la tumba de Simonetta, a su lado su marido y a los pies de Simonetta a Sandro Botticelli. Qué chulo. Es Leonardo quien dice no. ¿La búsqueda del alma? ¿Existe el alma? Sí, está convencido de que existe el alma. Y el alma, el ánima, reside donde reside el juicio. Y este reside donde reside el sensus communis, el sentido común, lo que nos permite estar en perpetuum mobile, en constante movimiento. Por lo tanto, el alma reside en el cerebro, y por eso mostramos nuestro estado anímico. Y es el primero, o uno de los primeros, que gira a la mujer de perfil y la coloca en posición 3/4, contraposto, estructura piramidal, mirando directamente al espectador. Empieza con Ginebra de Benci, y la sublimación, cerrando ese círculo, llega con la Gioconda.
Luego seguiremos hablando de la Gioconda. ¿Pintó más mujeres Da Vinci? ¿Hubo otras mujeres, otros cuadros de mujeres? Incluso una Gioconda desnuda. He leído en tu libro, he visto... Claro, Leonardo, claro, es una parte que desconocemos, sobre todo porque al final el papel de la mujer viene bastante diluido del Renacimiento, ¿no? Leonardo es retratista. Leonardo es fisonomista. Es más, se adelanta 300 años a la morfopsicología, que casi tira por tierra la fisonomía. Es decir, Leonardo intenta capturar fotografías a través del arte. De hecho, uno de los objetivos principales del Leonardo DNA Project es, gracias al ADN, poder vislumbrar esa capacidad visual, esa agudeza visual que tenía Leonardo, como era capaz de ver un pájaro volar y representar casi frame a frame el aleteo de sus alas. Con los rostros pasa lo mismo, es decir, Leonardo empieza con Ginevra de Vinci, pero luego llega la Dama del Armiño, la Bella Ferroniere, la Gioconda, lógicamente. Pero claro, ¿qué Gioconda pintó Leonardo? Eso es otro de los grandes misterios leonardianos. ¿Qué Gioconda? ¿Hay varias? Hay varias. Tenemos la Gioconda del Louvre, la Gioconda del Prado, aunque el Prado hay que aplaudir la administración de la información con respecto a la Gioconda del Prado, porque nunca han atribuido el cuadro a Leonardo, sino al taller. Pero de repente aparece la Mona Vanna, que podría ser una representación desnuda de la Gioconda, que ha quedado descartada completamente. Pero también está la Mona Lisa de Isleworth, una representación mucho más joven que la Gioconda del Louvre, pero que coincide morfológicamente con ella, coincide con la técnica pictórica, pero solo hay un elemento discrepante, y es que es lienzo. Leonardo nunca pintó en lienzo, solo en tabla. ¿Eso quiere decir que Leonardo no probara, como buen científico también, como buen explorador o como buen alquimista, el lienzo? Pues nos siembra de dudas. ¿A qué Gioconda se referían los historiadores, los cronistas de la época? Qué apasionante. Y dime una cosa, ¿se lo llevaba siempre encima ese cuadro, Leonardo? Claro, eso es otro de los grandes enigmas. Es decir, hablamos de Leonardo, un tipo, como hemos repetido en numerosas ocasiones, no solo ilegítimo letrado, sino también disléxico, bipolar y con cierto déficit de atención. Leonardo no terminaba constantemente las obras que le encargaban. ¿Por qué? Porque de repente Leonardo lo que utilizaba era lo que ganaba pintando, él lo utilizaba en diseccionar cadáveres. Se iba al hospital, compraba 4 cadáveres y se ponía a investigar los enigmas del cuerpo humano, ¿no? ¿Pero qué sucede con la Gioconda? Si es un encargo, ¿por qué no lo entrega? ¿Hay un tipo de afecto personal para con la imagen que representa? Eso es uno de los grandes misterios. ¿Alguno de sus amores o alguien de quien estaba enamorado? Bueno, el caso de Leonardo, cuidado, porque claro, Leonardo practicó, si hablamos de amor leonardiano, siempre hablaremos desde un punto de vista platónico. Es decir, Leonardo practica el celibato desde los 24 años por culpa de una acusación de sodomía injusta. Lo contaste en el programa, ya lo contamos, ¿no? Entonces, practica el celibato. Amor platónico puede ser. Relación materno-filial puede ser. Es que, claro, las descripciones que nos llegan de la época, por ejemplo, de Giorgio Vasari, en el que, claro, recordemos que el cronista Giorgio Vasari, cuando muere Leonardo da Vinci en 1519, solo cuenta con 8 años. Por lo tanto, si la Gioconda permaneció en Italia, ¿qué Gioconda vio Giorgio Vasari? Porque la Gioconda que describe Vasari tiene unas cejas tan perfectas que ni siquiera la modelo al natural puede representar mejor esas cejas. Claro, la Gioconda del Prado tiene cejas, pero la del Louvre no. ¿No? Claro. Entonces, ahora entramos en el debate de ¿se borraron o no se borraron? ¿Se restauraron o no se restauraron? Bueno, Casiano dal Pozzo, a principios del siglo XVII, cuando la ve, él ya dice que es una dama sin cejas. Es decir, desde 1600, esa Gioconda, que hoy en día cuelga en las paredes del Louvre, no tenía cejas. Con lo que empieza a abrir, a ampliarse ese abanico de posibilidades en cuanto a la identidad de la modelo. ¿Pero qué importa más? ¿La identidad de la modelo o lo que provoca ese cuadro, esa giocondolatría? ¿Y cómo surge eso? Que también la historia es fascinante. Hablamos ahora de ello. Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco. Y con Cristian Gálvez esta noche disfrutando, hablando de Gioconda y de personajes curiosos de nuestra historia. ¿Cómo surge esa, cómo lo llamas, giocondolatría? Sí, giocondolatría, ¿no? ¿Cómo surge esa fascinación que Termina de contarme, se llevaba siempre el cuadro encima entonces. Eso hasta que muere. Hasta que muere, vale. Hasta que muere, no deja de darle pinceladas en ningún momento. ¿Ah, sí? ¿A quién inmortalizó? Claro, es que prácticamente cuando se trata de obra pictórica, Leonardo casi tarda lo mismo que Miguel Ángel en toda la Capilla Sistina. Pero sin embargo le acompaña ese cuadro.
no tanto como una tarjeta de presentación, mira lo que se hace. Recordemos que Leonardo, las únicas 2 veces que tenemos constancia de que se venda a alguien, lo hace como ingeniero militar, no como pintor. Primero los Sforza y luego los Borgia. Nunca se vende como pintor. Por lo tanto, como tarjeta de presentación, ya tenía la última cena, ya era archiconocido por ese trabajo pictórico. ¿Por qué se lleva esa Gioconda, no? ¿Era importante para él? ¿Representaba algo? ¿Esa añoranza de alguien perdido? Se estudia en psicoanálisis, por ejemplo, Freud, ¿no? Y sobre todo, ¿qué provoca esa giocondolatría? ¿Por qué la giocondolatría? Pues hacemos un viaje en el tiempo, hasta el siglo XIX. Romanticismo. ¿Qué sucede en el siglo XIX? Unificación italiana, el Risorgimento, ¿no? Ya España, Francia, Inglaterra ya habían ultimado la unificación casi 300 años antes, ¿no? Pero en este caso, en este periodo siglo XIX, surge ese anhelo patriótico nacionalista. Se unifica Italia, los estados italianos, y se buscan héroes patrios, Dante, Petrarca, Miguel Ángel, Rafael. Pero ¿y Leonardo? A Leonardo lo expulsaron. Leonardo muere en Francia. Por lo tanto, es posesión, entre comillas, francesa. Ya, pero dicen los italianos, cuidado, pero es italiano. Ya, pero la tumba está en Francia. Ya, bueno, pero tenemos la última cena. Ya, pero Francia tiene la Gioconda. Entonces, entre los escritores románticos italianos y los franceses comienza un y yo más. Es cuando se eleva a Leonardo a la categoría de genio y cuando se eleva a la Gioconda de categoría femme fatale. ¿Esto cuando llega a su clímax? 1911, Vincenzo Peruggia, un antiguo trabajador del Louvre, decide secuestrar la Gioconda. Luego declaró a la policía que era la Gioconda la que le había pedido por favor devolverla a tierras italianas. Total, que secuestra la Gioconda y se la lleva a Italia. Las autoridades italianas, el Uffizi, dicen que eso no es ni ético, ni moral, ni legal. Y deciden devolver la Gioconda al gobierno francés. Y ahí gana Francia. Esa guerra intelectual, esa guerra artística, termina venciendo Francia. Pero es que llega hasta nuestros días. El último mundial de fútbol, ¿quién lo ganó? Francia. ¿Cómo lo celebraron? Colocando a la Gioconda la camiseta de la selección francesa de fútbol. ¿A quién escoció? A los italianos. Cuando ha pedido el Louvre obras a la Uffizi para la gran exposición francesa de Leonardo, ¿qué le han dicho? Que no. O sea, todavía sigue vigente. Es más, cuando secuestran la Gioconda, se genera esa añoranza del objeto perdido. Es decir, nadie iba a ver a la Gioconda que estaba en un pasillo normal y corriente. Pero cuando la secuestran, genera tan fascinación el vacío que ha dejado un cuadro que nadie había visto, que se provocan colas interminables en el Museo del Louvre para poder disfrutar de un vacío que antes no estaba. Es brutal. Qué curioso. Alguien dice que ejerce una fascinación por esa mirada extraña que tiene. Ella reacciona ante nuestra presencia, dicen, ¿no? Y evidentemente si ella reacciona, tú tienes que reaccionar cuando lo estás viendo, ¿no? Pero esto es un concepto que surge en el romanticismo francés también, ¿no? Es decir, cuando se eleva a la categoría de femme fatale, empieza toda una serie de enigmas circundantes en torno a esta dama, ¿no? Pero sigue siendo curioso en el siglo XXI, es decir, estamos hablando del siglo XIX, siglo XXI, y todavía hay gente muy especializada, catedráticos, doctores, que deciden estudiar esta tabla. ¿Qué podría representar? ¿Sonríe de verdad? ¿No? ¿Es por culpa de la no restauración? ¿Es por culpa o gracias a las capas de finas veladuras que Leonardo otorgó a esa sonrisa? La gente duda si estaba embarazada o no, tenía bruxismo o no, estaba contenta, ¿no? Todo tipo de enfermedades. ¿Qué quería representar la Gioconda? Yo siempre digo lo mismo, ¿no? Que tenemos que tener en mente que se trata de, para resumir, un trozo de madera con pigmentos encima. ¿Hay alguna enfermedad que afecte a la Gioconda? Por supuesto, solo una. Y es el miedo que tiene el Museo del Louvre a restaurarla. Sí, ¿por qué? Porque matas el icono. Nosotros no hemos visto la Gioconda original. Miremos, observemos, analicemos lo que ha hecho el Museo del Prado con su Gioconda. Cómo estaba y cómo está ahora restaurada. Cómo ha recuperado esos colores vivos. Leonardo no pintó una Gioconda ocre, marrón, amarillenta. Y es lo que hemos visto nosotros. Es lo que llevamos viendo desde hace mucho tiempo. Si restauras la Gioconda, primero, descuélgala, apártala y ya verás cómo menguan las visitas al Museo del Louvre. Es decir, hay una pérdida económica. Pero es que también matas al mito. Ya. ¿Y tú crees que captó Leonardo el alma de ese personaje, fuera quien fuera, en ese cuadro? ¿Supo atraparlo como algo divino? Yo estoy convencido de que Leonardo como fíjate lo que te voy a decir, como post-fisonomista y como pre-morfopsicólogo, claro, no olvidemos, por ejemplo, que La Última Cena es un estudio perfecto de comunicación no verbal.
Y en el caso de los retratos también, en el caso de los retratos, Leonardo estaba convencido de que el alma existía y que existía en la cara, que existía en nuestro cerebro. Leonardo buscó el ánima. Y él estaba convencido de que existía en la cabeza, por un u otro motivo. Y eso se tenía que ver reflejado. ¿Ves los rostros de Leonardo, los retratos de Leonardo? Y parece que, efectivamente, ya lo apuntaban los escritores románticos, parece que tratan de decirnos algo. Y muchas veces no tiene que ver con la felicidad. O sea, si sonríe la Gioconda, tiene una sonrisa de compromiso, una sonrisa de protocolo, pero no es una sonrisa de placer. Ya. Lo que nos muestran sus ojos es más tristeza. Has nombrado La Última Cena. Hablamos la última vez que estuviste de ella, pero ¿tú crees que hay ese misterio que luego ha sacado ríos de tinta hablando de que si era una mujer la que estaba ahí en ese cuadro de la sangre real y de todo ese misterio, o no tiene nada que ver? Para mí nada que ver. Diste una respuesta. Nada que ver, pero porque creo que, bueno, lo que sería maravilloso es algún día hablar de Miguel Ángel. No estaría mal. Porque Miguel Ángel, bueno, si analizamos la bóveda de la Capilla Sixtina o analizamos el juicio final, encontramos con que el esotérico era Miguel Ángel. Sí, más que Leonardo. No, es que Leonardo no lo era. Para nada, Leonardo era científico. Pero científico tal y como hoy conocemos a los científicos. Método de la observación, de la experimentación, de la certificación. Miguel Ángel, después de estudiar en el Jardín de los Medici, el Midrash y la Cábala, uno mira hacia arriba y de repente no encuentra ninguna figura cristiana en la bóveda de la Capilla Sixtina. Curioso. Exime a la mujer de la culpabilidad del pecado original. La mujer no nace de una costilla. O sea, los mensajes que hay, o por ejemplo cuando observamos el juicio final de Miguel Ángel, ¿no? Que lo hizo más de 20 años después de la bóveda. Sí, segundo advenimiento de Cristo, pero ¿quién porta las almas al infierno? No es un infierno cristiano, está el Hades, es Caronte quien porta a los pecadores, con lo que hay una amalgama de cosas súper extrañas. No lo olvidemos, en la sede de la Iglesia Católica, cuidado. Es maravillosa la figura de Miguel Ángel en torno a, sí, un posible atentado intelectual contra la Iglesia. Leonardo no. Leonardo al final, cuando Giorgio Vasari escribe su biografía, dice que estimaba ser más filósofo que cristiano, porque Sí. no profesaba ninguna religión. No estuvo metido en cuestiones con alquimistas, con ese tipo de... Sí, gente. probó la alquimia. Sí. No, claro, como tipo curioso, claro que la probó, pero no tenía pruebas tangibles, no tenía resultados tangibles. Es decir, de hecho, de la búsqueda de la piedra filosofal, que al final no tiene una prueba tangible para poder seguir, ¿no? Entonces Leonardo al final termina olvidando, termina centrándose, pero Leonardo, hoy en día, en un lenguaje más coloquial, probó todo, le dio a todo, desde el punto de vista de la curiosidad intelectual, ¿no? Pero claro, fíjate, La Última Cena, encontramos esa posibilidad, ¿no? Remota y lejana posibilidad de que una mujer se encuentre representada en la Última Cena. Bueno, primero tendríamos que hablar de toda la iconografía leonardiana, que esto sí que es interesante. Es decir, la doble dualidad. Digamos que el Renacimiento también es una época en la que la mujer se masculiniza un poco, en cuanto a que, por ejemplo, Lucrecia Tornabuoni, ¿no? Hay mujeres que acceden al poder, acceden a la cultura, al arte, y el hombre se feminiza un poco en torno a la sensibilidad, ¿no? Claro, en la dualidad estaba la perfección para Leonardo. Tenemos mitad masculina, mitad femenina. Y eso lo representa en el Baco, en San Juan Bautista, que no sabes, esa androginia, no sabes si son hombres o mujeres. Claro, San Juan, como apóstol, era el joven discípulo, el adolescente, ¿no? Y ahí encontramos esa androginia, es decir, ¿es hombre o es mujer? Para mí no es mujer. Pero, ¿podría estar representada una mujer? Sí, claro. Porque la tradición pictórica florentina se podía representar a María Magdalena en la Última Cena. Sí. Hay otros cenáculos que representan a Jesús, a los 12 apóstoles y a María Magdalena rezando con ellos. Pero hay una cosa que me llama mucho más la atención y a ti creo que esto te va a encantar. Siempre nos centramos en la Gioconda y siempre nos centramos en la Última Cena. Virgen de las Rocas. Dos versiones. Una heterodoxa, otra ortodoxa. La primera que realiza no tiene nada que ver con ese encargo. Le piden a la Virgen con el niño y dos paneles laterales con sendos ángeles. Y él decide representar a la Virgen, al niño Jesús, San Juan Bautista niño y a un arcángel, Uriel o Gabriel. El Louvre no se pone de acuerdo. Dejemos a un lado el ángel. Ese episodio no aparece en la Biblia. Aparece en los evangelios apócrifos. Estamos hablando de 1940, 1945, 1950, escritos en copto. ¿Cómo tenía Leonardo esa información? ¿Cómo la tenía? No lo sabemos. Pero solo aparece en los evangelios apócrifos. Casi terminando, Cristian. La dama del unicornio. ¿Quién era la dama del unicornio?
Que la nombres en tu libro. Sí, la Dama del Unicornio al final no deja de ser otra representación, digamos, que bebe de las fuentes leonardianas, ¿no? En el caso de... Claro, tenemos al tercero de ese triunvirato de la Santísima Trinidad del Renacimiento, Leonardo, Miguel Ángel y Rafael. Rafael al final también bebe de las fuentes de Leonardo, ¿no? Rafael es ese tipo majo que caía bien a todo el mundo, que copia lo mejor de Leonardo, copia lo mejor de Miguel Ángel, lo junta y crea arte nuevo, ¿no? Lamentablemente muere demasiado pronto, muere con 37 años. Pero claro, empieza a repetir en La Dama del Unicornio, digamos, copiando o ensalzando la estructura piramidal 3/4 contraposto de la Gioconda en esa obra, y que terminaría, fíjate, si Leonardo empieza, por hacer un resumen muy breve de la historia del arte, empieza con Ginevra de Benci y termina con la Gioconda, Rafaelo, dentro de los múltiples retratos que tiene, pues tiene la Dama del Unicornio, pero la ultimación o la sublimación de Rafael es la Fornarina, Margherita Luti. Qué historia de amor también, ¿eh? Qué historia de amor. La pseudo prostituta, como dicen algunos. Pseudo. Sí, porque, claro, al estar representada semidesnuda, con las manos casi tapándose las partes pudendas, ¿no? Va en contra del De Corpulorum. De Corpulorum, recordemos, es el libro el que dice, no, una mano sobre la otra indica la castidad, la nobleza de la dama. Sin embargo, si la representamos de manera venuspúdica, estamos aludiendo a la posible prostitución de esa panadera. Y recordemos que las fuentes que nos cuentan las biografías de Rafael, recordemos que Rafael era conocido en Roma por tratar como princesas a las prostitutas. Tipo, dado al placer, pero desde un punto de vista de un código ético y un honor fuera de lo común. Terminando, ¿tenemos Gioconda para mucho rato, para muchos siglos? Yo creo que sí, pero porque la Gioconda está por encima de Leonardo. O sea, creo que tenemos por un lado Gioconda para mucho y por otro Leonardo para mucho. Es decir, no, la Gioconda no es las Meninas de Velázquez, ¿no? O la Maja de Goya. No, no es la Gioconda de Leonardo, es la Gioconda. La Gioconda está por un lado y Leonardo está por otro. Ya. Gente que admira mucho la Gioconda y no entiende de Leonardo y viceversa, ¿no? Y algunos que buscan esa sincronía. Pero es que la sublimación de la Gioconda es precisamente eso. La giocondolatría es que ha colocado a este cuadro, a este retrato, por encima del autor. Y fíjate si Leonardo es grande. Por lo tanto, hay dos líneas paralelas que tendremos, claro, ojalá, porque yo creo que cuanto más indagamos en torno a la figura de Leonardo, más nos damos cuenta de que sabemos demasiado poco. ¿Cuánto costaría un cuadro de Leonardo ahora? Das una cifra en el libro que a mí me deja alucinado. 450 millones de dólares. Bueno, esto es lo que se pagó por el Salvator Mundi sin ningún tipo... Esto es una historia digna de ser contada aquí desde un punto de vista enigmático totalmente. Es decir, alguien puja... Claro, ¿cuánto vale una obra de arte? Aprovecha y cuentas algo. No, claro, ¿cuánto vale una obra de arte? Lo que tú quieras pagar por ella. Claro. Pero claro, esta restauración, o pseudo-restauración del Salvator Mundi, al que automáticamente se le atribuye a Leonardo da Vinci sin ningún tipo de prueba científica, se pagan 450 millones con muchísimas dudas en torno a la autoría. Claro, uno paga lo que quiere, porque la obra de arte vale lo que tú quieras pagar por ella en una subasta. Debería estar colgada, expuesta en el Louvre de Abu Dhabi desde septiembre. Lo compró un árabe. Debería estar colgada desde septiembre. ¿Dónde está el cuadro? ¿Dónde? Ha desaparecido. ¿Sí? Ha desaparecido. Nunca se llegó a exponer en septiembre y ha desaparecido y dicen que lo han perdido. Porque es muy complicado defender la autoría de Leonardo. Es complicado defender la autoría de Leonardo en la Tábula Lucana, que la tenemos expuesta aquí en Madrid, a pesar de que desde un punto de vista científico y artístico, y además literario y bibliográfico, no existe ninguna prueba discrepante que no se le permita ser atribuida a Leonardo. Imagínate con el Salvator Mundi. Entonces, ¿cuánto vale una obra de arte? Lo que quieras pagar por ella, siempre y cuando esté en venta. La Gioconda no está en venta, lógicamente. Pero lo que tú quieras pagar, independientemente de que pertenezca o no a Leonardo, que en el caso del Salvator Mundi nos plantea muchas dudas. Pero, ¿dónde está el Salvator Mundi de Leonardo? Lo apuntamos para seguir mirando el misterio. Que a punto de terminar, estás metido también en un proyecto del ADN de Leonardo. Sí, ya es el tercer año en el Leonardo DNA Project. Estamos ahora mismo, además, también colaborando con Biblioteca Nacional. Estamos a la búsqueda de restos biológicos no corruptos, ADN no corrupto de Leonardo. ¿Se puede encontrar todavía? Dos fuentes de investigación, dos planes. El plan A es restos óseos en la capilla de Sant Hubert, en el castillo de Amboise, en el Valle del Loira. Para ello necesitamos el ADN mitocondrial,
que no lo tenemos, no sabemos dónde está enterrada la madre de Leonardo, pero sí hemos localizado el cromosoma Y, el del padre, con lo que se puede llegar a hacer se puede llegar a cotejar ese ADN. Y por otro lado, el ADN del padre, ese cromosoma Y de la familia de los Da Vinci, se puede cotejar con los restos biológicos que están depositados en manuscritos originales. Es decir, ¿se puede rescatar ADN de Leonardo en sus manuscritos a través de huellas dactilares, de cabello o de saliva? Por supuesto. Y en eso estamos. Apasionante, ¿no? Espectacular. Apasionante. Primero eso, el arte hace que des un salto, que tu alma se ilumine y dé un salto hacia arriba, y a través de la ciencia estáis escudriñando los más íntimos secretos de la vida de un genio como este. Pero fíjate, multidisciplina y transversalidad de conocimientos, elementos que hicieron grande el Renacimiento italiano. Gracias a gente como tú. Gracias a gente curiosa, que hay muchos. Como tú. Hay muchos. Dime hasta cuándo podemos ir a ver esa exposición. Leonardo da Vinci, los rostros de un genio. Pues estamos hasta el 19 de mayo. Tenemos en cuenta que el 2 de mayo es la gran celebración a nivel mundial, 5º centenario de la muerte de este maestro florentino. Nosotros estamos hasta el 19 de mayo, aprovechando también las fiestas de la Comunidad de Madrid, así que para mentes curiosas, sin prejuicios, y para todos aquellos que nunca han dejado de ser niños, porque Leonardo, a pesar de que murió a los 67 años, nunca dejó de ser un niño que se preguntaba constantemente por qué y para qué, como tú y como tu equipo. Qué placer. ¿Forma de contacto contigo? ¿Tienes un email por ahí en algún sitio? Mi página web, los mails son info@cristiangalvez.com, efectivamente. Además son muchos los estudiantes que de repente quieren saber algo sobre Leonardo y ponemos en contacto esta red de contactos de curiosos y apasionados en torno a la figura de Leonardo y de todo el Renacimiento. No me extraña. Un placer haber estado contigo. Ojalá podamos viajar a Egipto, esos países que hemos estado diciendo, a Turquía, o que nos lleves a Hombre, Florencia. si yo me comprometo para el Congreso del 2020, tú te comprometes a llevarme a la tierra de Ramsés II. ¿Dónde te lo firmo? No hace falta. Yo soy de los que mira la cara y cree en la palabra dada y en el honor. Hablaremos eso de la cara algún día, ¿no? Pero cuando quieras. Un placer. Es un placer estar contigo. El placer es mío siempre. Gracias. La leyenda continúa. Espacio en Blanco. Con Miguel Blanco en Radio Nacional. ¿Quieres ver en vídeo tu programa favorito, descubrir cuáles son los sonidos más escuchados del día o navegar por las páginas web de todas las cadenas? Ya puedes hacerlo con la nueva versión de la aplicación de Radio Nacional de España para móviles. Además, podrás estar al día de acontecimientos musicales o deportivos exclusivos. Pincha en el nuevo player, elige el minuto exacto que quieres escuchar y ponte a disfrutar. Toda la radio en la palma de tu mano. Hola, soy Armando Rodríguez de México y los escucho desde las frías tierras del Canadá en la ciudad de Toronto. Un saludo para todo el equipo y a todos los radioescuchas que escuchan el Espacio en Blanco alrededor del mundo. Saludos, bye. Cubre, ya veréis qué interesante. Vamos a viajar hacia la historia, esa historia oculta que a veces no nos enseñan en los libros. Afortunadamente tenemos con nosotros a expertos como Fermín Mayorga. Buenas noches, Fermín. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Historiador, investigador, heterodoxo, de esas personas que buscan las informaciones donde hay que buscarlas, ¿no? En la raíz de la historia. Sí, claro, por supuesto. Si queremos saber algo de temáticas determinadas y sacar ese morbo que conllevan las mismas, pues hay que acercarse a las fuentes primarias en los diferentes archivos españoles, Archivo Histórico Nacional, Biblioteca Nacional, Simancas, etcétera, etcétera. ¿Se puede entrar fácilmente, Fermín? Aprovecho para preguntarte. ¿Cualquiera puede ir a consultar esos archivos? Hombre, puedes entrar con el carnet de identidad simplemente, pero lógicamente tienes que saber paleografía, porque entender la letra del siglo XV o siglo XVI no la entiende cualquiera. Entonces tienes que tener previamente hecho un curso de aprendizaje de esta realidad, ¿no? Del mundo de la paleografía. A medida que vamos rascando la historia, descubrimos más y más y más misterios. ¿Qué cantidad de cosas no nos han enseñado, verdad? Hay muchísimos misterios. Lo que pasa es que el problema es que se investiga poco, ¿me entiendes? La gente del misterio investiga poco. Tendría que ir a las fuentes del misterio, que son estos los archivos, no lo que nos dice Internet, que al final pues pego aquí, copio allí y repito lo mismo, sí. ¿me entiendes? Sí. Hay que buscar cosas inéditas, que hay miles de ellas y están deseando ser sacadas de esos lugares de polvo, ¿no? y de color ocre.
Menos mal que te tenemos a ti. Fermín Mayorga esta noche nos va a llevar a descubrir a el Hans, el cazador de brujas de Extremadura. No os lo perdáis. Siglo XV, XVI, XVII, ¿había mucha brujería en nuestro mundo, Fermín? Pues sí, claro, por supuesto. Esa época, igual que de ahí para atrás, pues siempre existieron mujeres, ¿no?, que se ganaban la vida de esta manera. Recordemos que la mujer siempre estaba en un segundo plano, en un tercer plano en algunos casos, y sobre todo aquí en España, una vez que la conquista de América empieza, muchos hombres se fueron a hacer las Américas, ellas quedan solas en sus casas, y para sacar adelante a la prole, a sus hijos, pues no tienen más remedio que o dedicarse al mundo de la superstición o al mundo de la prostitución, y muchas deciden precisamente, bueno, pues llevar este camino de superstición, y a través de determinadas oraciones, de determinados conocimientos de plantas venenosas, en muchos casos, como por ejemplo la amenita fenoide o cualquier otro tipo de planta como la rosa de Alejandría, etcétera, etcétera, que son mortíferas. Bueno, pues la solían utilizar para acabar con la vida de una determinada persona que una clienta a lo mejor le había pedido que así fuese. Y lo curioso es que en la mayoría de los casos te encuentras mujeres maltratadas, ¿no?, que son las que vienen realmente en busca de estas brujas, pues para quitarse del medio al maltratador que está matando a paliza de alguna manera a esta mujer, ¿no? Pero también te encuentras otros casos, y lógicamente a veces estas mujeres pues tenían que pagarlo muy caro cuando habían sido denunciadas por determinadas mujeres o por algún que otro hombre, un posible cazador de brujas. Quizá adelantándonos un poquito antes de entrar en estos cazadores de brujas, Fermín, muchas de las mujeres que eran acusadas al final lo eran por ser mujeres. Es decir, quizá ahí se ve el trasfondo, el miedo del hombre al poder femenino en toda esta historia de la brujería. Pues yo creo que sí, sin duda alguna, a pesar de que también los hombres a veces acudían a ellas, aunque los menos, ¿no? Pero cuando acudían porque a lo mejor se sentían impotentes sexualmente, ¿no? Y ellos creían que alguna bruja precisamente le había hecho algún mal, que precisamente, bueno, pues se había convertido en una persona estéril que no podía tener relaciones con su mujer en la cama, y eso le provocaba, pues eso, una bajez como macho varonil de la casa, como heterosexual del momento, ¿no? Y como tal, bueno, pues acudía a estos antros, a estas mujeres, buscando realmente esa curación. Y bueno, pues esa realidad a veces se producía, y ellos iban tan contentos para casa. Dime una cosa, ¿se hacían realmente sacrificios humanos? Sacrificios de animales seguro, pero ¿llegaban a hacer sacrificios humanos en esa serie de parafernalias que montaban? Sí, totalmente. Hay documentos, por ejemplo, quiero recordar las brujas del Casar de Talamanca, que si algún día quieres podemos hablar de ella, en Guadalajara, que se caracterizaron precisamente por eso, por asesinar, robar, en este caso, a bebés recién nacidos que no estaban bautizados aún, a las madres. Y como en el siglo XV y XVI las mujeres y los hombres vivían a la mayoría en el campo, en chozas, ahí trabajaban 3 brujas, que mientras una hablaba con la madre, otra le robaba al niño por el corral o por la ventana, se los llevaban, juntaban 2 o 3 niños y se marchaban a las eras de Talamanca para celebrar los aquelarres, hasta con 15 y 16 brujas, que dice el documento inquisitorial. Y lo que hacían era precisamente asesinar a esos niños, les retorcían sus partes sexuales, a veces los ahogaban, incluso le quemaban las nalguitas poniendo brasas en una teja, ¿no? O sea, esa realidad se dio en España y se vivió en España, es decir, no es algo, digamos, que no tiene una realidad, ¿no?, histórica, sí la tiene. Hablaremos de ello, nos has puesto los pelos de punta porque nos movemos muy cerquita de esos territorios de vez en cuando. Cazador de brujas, ¿quién era o qué es un cazador de brujas? Bueno, pues solía ser en este caso un hombre que estaba perfectamente bien recibido por la población, inclusive por los políticos de la época y por la propia iglesia en su momento, que estaba perfectamente bien pagado, inclusive, digamos, por el municipio, y su misión era esa, la de detectar en él mismo aquellas mujeres que realmente podían provocar el granizo, la tempestad en un determinado pueblo, un determinado terremoto, en definitiva, una epidemia, o que hubiese realmente una hambruna en ese territorio. Cuando eso se producía, el pueblo
culpaba a alguien que realmente andaba por los senderos del príncipe de las tinieblas. Y alguna de las acusaciones, además de las que tú has dicho, era renegar de Dios, matar por medio de venenos y sortilegios, algunos tan extremos como comer carne humana y beber sangre. De todo eso les acusaban. Sí, de hecho, en Zugarramurdi, precisamente, se caracterizaron muchos de los brujos de esa zona por estas razones, es decir, por acudir a los cementerios, desenterrar los cadáveres que llevaban 2 o 3 días muertos en diferentes pueblos, en la villa de Vera, por ejemplo, en Murdaz, en la villa de Besaca, etcétera, y esos cuerpos los desmembraban, hacían parrilladas, literalmente, según los documentos inquisitoriales, y ellos mismos practicaban la antropofagia, empezaban a comer esa carne humana y luego, bueno, pues inclusive guardaban en sus casas en especies de hoyos, ¿no?, que tenían en el suelo con hielo de la época, esas partes, ¿no?, para consumirlas a posteriori. Y no son unos ni dos, hay bastantes personas condenadas dentro del grupo de Zugarramurdi por estas razones. Los cazadores de brujas tenían un sistema para detectar a las susodichas, la famosa marca del diablo. ¿Cuál era? ¿Cómo era esta marca? Bueno, la verdad es que muchas personas eran de diferente forma. Había mujeres que la tenían, o hombres inclusive, dentro de lo que sería el iris, ¿no? Pero sobre todo, bueno, eran aquellas que ellos creían que habían pactado de alguna manera con el demonio, y en sus cuerpos pues, aparecían, por ejemplo, las famosas verrugas, lunares, o por ejemplo, bueno, en la rabadilla, digamos, en la parte trasera, donde finaliza la espalda, algún que otro lunar, y eso era equivalente precisamente a ser una bruja. Si te agachabas y ese lunar se te veía, rápidamente algún vecino: ojo, esta mujer es una bruja porque le he visto el lunar que lleva pegado a la rabadilla, ¿no? Bueno, y esto, lógicamente, el cazador de brujas, con este tipo de historias, con ese tipo de marcas, proporcionaba de alguna manera, ¿no?, a la justicia civil y a la Inquisición quién era una bruja y quién no la era. Por lo tanto, muchas mujeres, a veces por estas deficiencias físicas, tuvieron que sucumbir ante las garras de estas dos justicias españolas, la eclesiástica y la civil. ¿Era fácil, una vez que te marcaba la Inquisición o esta justicia, librarse de las acusaciones, o cuando te marcaban la tenías encima? No era fácil, porque una vez que cualquier persona te denunciaba, la Inquisición simplemente con esa denuncia ya comenzaba a actuar. Y no había un careo defensivo para tú poder defenderte y decir que eso era mentira. Eso la Inquisición nunca lo hacía, es más, protegía al que denunciaba, y a partir de ese momento lo que se iniciaba era la confiscación de bienes, el meterte directamente en las cárceles secretas del Santo Oficio, y a partir de ahí espera la tortura y lo que venga, ¿no? Y ojo, porque algunas de estas mujeres, de estas brujas, murieron bajo tortura, ¿no? Pues vamos con este personaje, cazador de brujas, era natural de Llerena, Badajoz, en Extremadura, y se llamaba Pedro de los Reyes. ¿Quién era este hombre? Pues eso, fue un embustero en su momento que con estas trapacerías se dedicó a engañar, en definitiva, a la propia Inquisición, hasta que un inquisidor, un buen inquisidor, el Salazar Frías, en este caso en Logroño, se dio cuenta de que realmente lo que estaba ocurriendo en Zugarramurdi y en otros pueblos de la zona de Navarra y de Vizcaya era precisamente que la actuación que algunos inquisidores habían tenido anteriormente para con estas mujeres y con estos hombres brujos había sido sobre todo por la delación de Pedro de los Reyes y de otros cazadores de brujas de la zona, entre ellos algún que otro sacerdote que también hacía de cazador de brujas y que se dedicaban pues a estos menesteres que hemos indicado anteriormente. Va a ser cazado por la Inquisición y a partir de ahí te puedes imaginar lo que sucedió. Ya. Tú has encontrado documentos en el que se dice que en el señorío de Vizcaya, en el valle de Oyarzu, 2 leguas de San Sebastián y a 4 o 5 de dicha montaña de Navarra, en el año 1613, un mozo de pocos años llamado Pedro de los Reyes, natural de Llerena, en Extremadura, actuaba, ¿no? Exactamente, este hombre que además decía tener la gracia de santiguador, ¿no? Y tener la rueda de Santa Catalina, inclusive debajo de la lengua. El documento es mucho más extenso, ¿no? Y a través de eso, inclusive curar la rabia en las personas mordidas por perros o lobos, o curar a determinados animales simplemente con su saliva.
etcétera, etcétera. Y esta realidad pues llevó a que este hombre realmente se hiciese rico en un momento determinado junto a sus compañeros que le acompañaban por los pueblos detectando a estas mujeres, hasta que realmente, bueno, pues su fin le llevó a ponerse a los pies de los caballos de este inquisidor de Salazar y Frías, que fue el que le puso firme y le condenó. ¿Y murió o se libró? No, en este caso la Inquisición no quemaba en la hoguera a ninguna bruja. En este caso quemó a las de Zugarramurdi, precisamente por equivocación de algunos inquisidores que siguieron la línea y creyeron a este Pedro de los Reyes, ¿no? Pero Salazar y Fría fue el que catapultó de alguna manera esta manera de actuar, y a partir de ese momento comenzó una nueva visión del mundo de la brujería, donde realmente lo que se hablaba muchas veces era pura superstición, pura mentira, puro embuste, y servía simplemente pues para hacerle daño a alguien que te caía mal, al que te había hecho algún daño anteriormente a ti, etcétera, etcétera. Y eso es lo que conllevaba a veces este tipo de represalias. ¿Cuántas venganzas habrá habido en ese mundo, verdad, y en ese tiempo? Muchísimas, y además te encuentras muchísimos casos de personas que han sido denunciadas de manera falsa y que han sido condenadas por la propia Inquisición, inclusive quemados en la hoguera. El mundo de las brujas, Pedro de los Reyes, el Hans, el cazador de brujas de Extremadura, estuvo esta noche con nosotros de la mano de Fermín Mayorga en esos documentos que él encuentra en la raíz de la historia. Fermín, un placer que hayas estado con nosotros. ¿Forma de contacto contigo? Pues a través del blog del Hereje, ahí está mi correo electrónico, o a través, por ejemplo, de Crónicas de Chimeneas, de canal en YouTube, donde también hablamos de temas relacionados con la brujería, con la Inquisición, en definitiva con el mundo de la antropología, que creo que es la base para para encontrar los verdaderos misterios. Gracias por tener esa chimenea y gracias por ser tan hereje. Gracias a ti por tenerme en tu programa. Fuerte abrazo, hasta prontito. Un fuerte abrazo, gracias. Y terminamos por hoy con el deseo de que hayáis disfrutado de este tiempo de radio. Nos despedimos hasta la próxima semana abriendo un espacio en blanco de solo 7 días. El deseo de que disfrutéis de este tiempo de renacimiento, de resurrección que estamos viviendo, y del fin de semana y de la Semana Santa, el final de la Semana Santa. Volvemos en 7 días, pero la Radio Nacional continúa y ahí con ella os dejamos. Y ahora, mientras llegan las noticias a las 4, os dejamos con un poquito de nuestra mejor música. Feliz semana, disfrutar, nos vemos en el espacio en blanco. Por hoy terminamos. Recuerda que tienes una cita con el misterio, aquí en Radio Nacional. Será dentro de 7 días, en el espacio en blanco. Hasta entonces, feliz semana.